Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase semanal del libro Tania. Hoy estamos en nuestro encuentro número 32, en la mitad del capítulo 12. Hasta ahora, el Alter Rebbe nos viene hablando sobre el Beinoní, el personaje principal de nuestro libro. Y nos dice que el Beinoní tiene, por un lado, un punto como el Tzadik, ya que él no peca nunca en la práctica, pero por otro lado tiene algo similar al Rayá, ya que al igual que el Rayá, él tiene deseos hacia lo prohibido. Sin embargo, vamos a ver cómo continúa nuestro capítulo explicándonos cuál es la grandeza y particularidad del Beinoní. Entonces, como siempre, les voy a compartir en los comentarios para que puedan seguir el libro Tania desde adentro. Estamos en el renglón que empieza con no obstante. Hablamos en nuestro encuentro anterior que el Beinoní, en el momento de la tefilá, por cuanto que en ese momento hay una revelación de una energía divina que se llama Mohin de Gadlut o Mohin de Gadlus, entonces el Beinoní en ese momento logra tener un dominio sobre sus emociones y sobre su segel como el Tzadik. Sin embargo, dice el Alter Rebbe, que al terminar la tefilá, él vuelve a la normalidad y vuelve a perder el control sobre sus emociones y sobre su segel, sobre su pensamiento. Como vamos a ver más adelante la diferencia entre lo que es Irurim y Machshavot ahora en unos momentos. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene tener ese momento de inspiración, ese momento de revelación y dominio de las emociones si cuando uno termina la tefilá vuelve a la normalidad? Entonces el Alter Rebbe empieza y nos dice lo siguiente: no obstante, dado que el mal del alma animal no ejerce, en el caso del Beinoní, una única autoridad y dominio sobre la ciudad, que obviamente se refiere al cuerpo, es incapaz de concretar este deseo, en el caso del Beinoní obviamente, porque en el Rayá sí ese deseo se concreta lamentablemente, es incapaz de concretar este deseo invistiéndose en los órganos del cuerpo para entregarse a la acción, la palabra o el pensamiento real. O sea que en el caso del Beinoní, aún después de la tefilá, que él pierde el control sobre sus emociones y pensamientos, en la práctica su Yetzer Hará no tiene el poder suficiente para llevar a la práctica estas emociones negativas. Aún después de la tefilá, cuando vuelve a la normalidad, cuando vuelve a su trabajo, a los quehaceres cotidianos y no está en el ambiente de lo que es la Kedushá, la tefilá. Concentrar su atención en los placeres mundanos para planificar cómo satisfacer la apetencia de su corazón. Le voy a explicar la diferencia en lo que pasa en el Beinoní con respecto a los pensamientos. Nosotros sabemos que el pensamiento, como explicamos en los primeros capítulos, es algo constante, como un río que fluye en la cabeza de la persona, y uno siempre dice, pero mis pensamientos no los puedo controlar. Entonces hay que separar y entender. Realmente por lo que pasa por nuestra cabeza son dos tipos de cosas. Por un lado pasan lo que se llaman los irurim, vamos a decir, pensamientos automáticos que surgen en la mente de la persona, y después está lo que se llaman las machshavot, que son los pensamientos que uno se involucra en eso. Es muy diferente cuando a una persona le pasa un pensamiento ajeno por su cabeza, pero así como le pasa, se fue, él no se queda, no se engancha con ese pensamiento. Eso en un Beinoní es natural. ¿Por qué? Por cuanto que tiene un instinto del mal, por cuanto que él no transformó su mal en bien, automáticamente su alma animal sube a la cabeza con esos pensamientos ajenos y foráneos que él no quisiera tener, pero en la práctica los tiene. Sin embargo, el Beinoní apenas identifica que es en un momento, él identifica que es un pensamiento prohibido, él lo saca ese pensamiento, piensa en otra cosa, saca ese pensamiento inmediatamente de su cabeza. Por eso tenemos que saber que una persona que le pasan por su cabeza pensamientos
prohibidos, la pregunta es, ¿pasaron y se fueron o pasaron y te quedaste meditando en ellos? Obviamente, eso es algo prohibido. Y ahora vamos a ver cómo continúa el Tanya con una de las frases más conocidas e importantes del Tanya. El Tanya nos va a explicar ahora la capacidad que tiene toda persona de dominar con su pensamiento, con su mente, las emociones de su corazón. Y dice así, porque el cerebro rige al corazón, en hebreo, Moach Shalit Alalev. Como está escrito en Raya Meemna, que ya explicamos que es una parte del Zohar, Parashat Pinjas, en virtud de su creada naturaleza innata. En toda persona Dios hizo la naturaleza de que su mente domine las emociones. Cuando una persona dice, no me pude controlar, me dejé llevar por mi impulso, no es una excusa, no, en absoluto. Para un animal es un justificativo válido, porque el animal primordialmente es un ser emocional y no racional. Sin embargo, en un hombre, en un ser humano, no existe que un ser humano se pueda excusar en decir, no me pude controlar. No, no te pudiste controlar porque no quisiste controlarte. Tu cabeza tiene esa capacidad de dominar el corazón. Hay una historia muy conocida entre los Hasidim que se cuenta sobre un Hosid del Alter Rebbe, el primer Rebbe, el autor del Tanya. Él tenía un Hosid que se llamaba Moishe Maislish. Moishe Maislish era un Yehudí de una muy buena posición económica, muy inteligente y entregado como un buen Hasid a su Rebbe. En ese momento había una guerra muy importante, estamos hablando finales del siglo XVIII, principios del XIX. Había una guerra muy importante entre Francia, liderada por Napoleón, y Rusia, liderado por el mismísimo zar. Y en el mundo judío había un dilema sobre qué lado estar, si del lado del zar o del lado de Napoleón. A pesar de que por un lado Napoleón fue un revolucionario en lo que fue las libertades, aún en el pueblo judío, que el pueblo judío hasta esa época no tenía absolutamente ninguna libertad, no era parte de la ciudadanía europea. Napoleón les dio derechos a los judíos y los hizo ciudadanos como cualquier otra persona. Sin embargo, el zar era un opresor, como sabemos la historia. Muchos de los Yehudim y aún grandes líderes judíos y Rebbeim opinaban que había que estar del lado de Napoleón, ya que por intermedio de Napoleón íbamos a encontrar la libertad religiosa, íbamos a poder obtener lo que siempre quisimos, que es poder vivir en paz y que no nos persigan. Eso es lo que aparentaba en ese momento. Sin embargo, el Alter Rebbe fue de los que opinó que es mejor estar del lado del zar de Rusia. Y él dijo que el zar, vamos a recibir del zar opresión y de Napoleón vamos a recibir libertad. Pero lamentablemente la libertad que Napoleón nos va a dar nos va a llevar, Dios libre, a la asimilación. Y de la opresión del zar nos va a llevar justamente a estar fuertes en nuestra identidad. En ese momento, obviamente, nadie tenía el diario de mañana, el diario del lunes, y no sabían, y aparentemente era mejor estar, obviamente, con Napoleón. Sin embargo, la historia lo mostró. Los Yehudim de Rusia, que vivieron durante siglos bajo la opresión del zar y sufrieron de pogroms, y obviamente conocemos la historia de todo el sufrimiento de los Yehudim en Rusia, después con el comunismo más adelante, el judaísmo se mantuvo intacto prácticamente en todo lo que fue la Rusia zarista. Sin embargo, en la parte de Europa donde Napoleón dio libertades, lamentablemente muchos Yehudim se terminaron asimilando y perdiendo su identidad como judíos, ya que las libertades son un arma de doble filo.
La historia lo demostró. Y tenemos que ser muy inteligentes para poder aprovechar las libertades para conectarnos con nuestra identidad. Pero tristemente no fue eso lo que sucedió en muchos lugares de Europa. Pero volviendo a nuestra historia, el Alter Rebbe no solamente se quedó con una opinión, sino que el Alter Rebbe hacía cosas en pos del zar. Y se cuenta de que una de las cosas que él hizo fue mandar a este Hasid, a su Hasid, Rav Moshe Maislish, para que esté en lo que es el ejército francés como un espía, como un merraguel. Impresionante. Y Rav Moshe Maislish, que era una persona que sabía muy bien los idiomas, trabajaba ahí en las oficinas como traductor. Pero ¿qué es lo que pasaba? Toda información que él tenía la pasaba al lado ruso. Y los franceses se dieron cuenta de que acá alguien estaba pasando una información y no sabían de dónde venía. Entonces la historia cuenta de que una vez Rav Moshe Maislish estaba en las oficinas del ejército francés y en la mitad se abre la puerta de repente. Todos pensaron que eran los enemigos que venían a agarrarlos, pero ¿quién estaba del otro lado de la puerta? El mismísimo Napoleón. Napoleón entra y dice: entre nosotros hay un espía. Y lo mira a Rav Moshe Maislish y le dice: ¿quién sos vos? Vos sos un espía. Inmediatamente le pone la mano en el corazón para ver su reacción. Rav Moshe Maislish en ese momento dijo lo que el Alter Rebbe nos enseñó, que la mente domina el corazón. Lo pude llevar a la práctica y me salvó la vida. Y él en ese momento respondió fríamente que era simplemente un traductor. Y se salvó la vida por tener esta conducta de dominio de sus emociones por medio de su intelecto. Esta es una primera historia que les quiero contar. Hay una segunda historia, también muy conocida en el círculo de Chabad, que allá por el año 1903, invierno del 1903, el Rebbe de Lubavitch, el quinto Rebbe de Lubavitch, Rabbi Shalom Dov Ber de Lubavitch, el Rebbe Rashab, viajó de Lubavitch a Viena por un tema de salud y se encontró con el mismísimo Freud, padre de la psicología. En el encuentro, Freud le preguntó al Rebbe Rashab qué es lo que hacía diariamente para, de alguna forma, poder darle un consejo de un tema de salud que él estaba padeciendo. Y el Rebbe Rashab le contó su agenda diaria y le contó que él se dedicaba a enseñar Hasidut, a decir Ma'amarim, discursos hasídicos. Freud le preguntó cuál era la esencia del Hasidut, qué se ocupa el hasidismo. El Rebbe Rashab le dijo que el sentido del Hasidut es darle al corazón lo que la mente entiende y darle a la mente lo que el corazón vive. O sea, en otras palabras, que la mente domine el corazón y no se deje llevar por sus emociones, y que la mente no sea simplemente un instrumento frío en la persona, sino que también tenga la vida de las emociones del corazón. Freud lo escuchó y le dijo: pero sin embargo, mente y corazón son dos mundos opuestos, son dos océanos distantes. El Rebbe Rashab le dijo: eso justamente es el sentido del Hasidut. El Hasidut viene a tender puentes entre estos dos grandes mundos de lo que es el intelecto y las emociones. Y si uno no puede tender un puente firme, le dijo el Rebbe Rashab, por lo menos tiene que tirar un cable de electricidad o de teléfono para conectar lo que son las emociones dominadas por el intelecto. Y termina el Rebbe Rashab diciéndole a Freud: y te puedo decir con seguridad que los Hasidim de antaño, desde tiempo,
a nivel psicológico estamos preparados para este servicio del dominio de las emociones por intermedio del intelecto. Esta historia está contada en Likutei Diburim, a pesar de que en ese libro, escritos del Rebbe anterior de Lubavitch, el sexto Rebbe, el hijo del Rebbe Rashab, no dice quién era el doctor, pero hace unos años se descubrió unos escritos del Rebbe, las famosas Reshimot, donde ahí el Rebbe dice claramente que fue un encuentro con el doctor Freud. Pero vamos a seguir con lo nuestro. Y dice así: porque el hombre fue creado, así desde su nacimiento, dice el Alter Rebbe, el hombre fue creado que su mente domine el corazón, de modo que cada persona pueda, con el poder de la voluntad de su cerebro, contenerse y dominar el impulso de los deseos de su corazón. Muy fuerte lo que está diciendo acá. Evitando que los deseos de su corazón encuentren expresión en la acción, la palabra y el pensamiento. En cualquier situación donde uno esté, depende qué tan ejercitado está esta capacidad de dominio, uno puede dominar sus emociones. Solamente es un ejercicio que uno tiene que lograr y ejercitar diariamente. A veces la mente logra transformar los deseos del corazón hacia bien. Por ejemplo, una persona tiene un amor a algo ajeno y transforma ese amor a algo positivo. O la persona tiene un deseo de una comida que es sabrosa, que no es el momento, y él logra transformar ese deseo a un deseo positivo, deseo divino. Y si él no logra transformar, por lo menos logra dominar, como se dice el concepto en Hasidut, itafja o iskafie, lo que es transformación, doblegación o dominio por lo menos. En la tefilá, en el caso del Beinoní, él logra transformar. Después de la tefilá, él por lo menos domina sus deseos. Y puede su mente, si su mente lo quiere, obviamente si él lo quiere realmente, porque frente a la voluntad no hay nada que se pueda interponer, desviar su atención completamente de lo que su corazón ansía y dirigir su atención en dirección exactamente opuesta, principalmente en dirección a la santidad. Y gracias a esta voluntad, el Koach HaRatzon, que es tan importante en la persona, él puede transformar o por lo menos pensar en algo contrario. A veces uno no puede dominar su pensamiento, pero sí puede pensar en algo diferente. Porque así está escrito, dice el rey Shlomo en Kohelet, luego he visto que la sabiduría supera la necedad, la inteligencia supera la tontería, como la luz supera la oscuridad. Y esto es algo muy fuerte. Por un lado parece sencillo, que la inteligencia supera la necedad, como la luz supera a la oscuridad. ¿Qué novedad me está diciendo el rey Shlomo? No por eso lo llaman el hombre más sabio de la humanidad. Pero el punto acá es muy lindo, muy fuerte, dice así. Cuando uno está en un lugar oscuro y necesita sacar esa oscuridad, ¿cómo lo saca? Prendiendo la luz. Y cuando uno prende la luz no tiene que luchar contra la oscuridad. El solo hecho que yo prenda una vela en un cuarto, automáticamente la oscuridad se va. ¿Qué significa esto? Que el sentido y el objetivo no es luchar contra la oscuridad, como una vez dijo el Rebbe. Nuestro objetivo no es luchar contra el mal, nuestro objetivo es hacer bien. Y cuando uno hace bien, automáticamente el mal se va. Cuando uno prende una vela, automáticamente la oscuridad se va. Famosa una historia de que una vez un joven de la yeshiva le dijo al Rebbe que él estaba preocupado porque él tenía muchos pensamientos no correspondientes. El Rebbe le dijo que si él va a tener en su cabeza palabras de Torah memorizadas y él va a estar metido
en el estudio y en la tefilá, en el Tania y en la Guemará, así le dijo el Rebbe, automáticamente no va a tener lugar para pensamientos pecaminosos. Una vez también el Rebbe le dijo a alguien en una audiencia privada que también le hizo este planteo de que tenía pensamientos prohibidos, pecaminosos. El Rebbe le dijo, está escrito que un poco de luz disipa mucha oscuridad. Entonces el Rebbe le dijo, si un poco de luz disipa mucha oscuridad, ¿cuánto más todavía cuando uno prende mucha luz? ¿Cuánta más oscuridad va a poder disipar? Mucho más. Con una pequeña vela iluminás un cuarto. Imagínate si prendes una fogata en tu vida. Vamos a continuar y concluir con lo siguiente. Esta analogía, dice el Alter Rebbe, significa que tal como la luz tiene superioridad, poder y dominio sobre la oscuridad, de modo que un poco de luz física desplaza gran caudal de oscuridad, la que es desplazada automáticamente e inevitablemente, como dijimos antes, sin necesidad de pelear. No hace falta pelear contra el mal, hace falta solamente hacer bien. A veces uno tiene situaciones en la vida negativas. Lo único que uno tiene que hacer es hacer bien, iluminar. No te metas en el barro, no tiene sentido. Lo único que tenés que hacer es bien. Cuando uno tiene una pelea con un vecino, no tiene que pelear, solamente tiene que ser bien, iluminar, y automáticamente el mal o va a reconocer que está equivocado y va a transformarse en bien, o directamente va a irse el mal. Del mismo modo, se elimina automáticamente mucha necedad de clipá y sitra hará del alma animal que se alberga en el lado izquierdo del corazón. Como dicen nuestros jajamim, como dicen nuestros sabios, el hombre no peca a menos que un espíritu de necedad haya penetrado en él. Nunca una persona pecaría si no fuera por el ruach shtut, el espíritu de necedad que entra dentro de la persona, ante la sabiduría del alma divina que está en el cerebro. Y aún una persona que tiene mucha estupidez en su vida, en su cabeza, con un poquitito de luz va a sacar esa estupidez. Con un poco de estudio de Torah, saca toda la estupidez. Con un poco de tefilá, sacas toda la estupidez de tu cabeza. Cuyo deseo es reinar sola sobre la ciudad, para permear el cuerpo entero por medio de sus tres vestimentas previamente mencionadas, a saber, el pensamiento, la palabra y la acción asociadas a los 613 mandamientos de la Torá del alma divina. Quiere todo esto, como se explicara antes, que dijimos que el alma divina desea solamente reinar ella sola. Entonces, en resumen, el Beinoní, después de la tefilá, es verdad de que él pierde este dominio, pero él se queda con el calorcito. Es como una persona tiene que salir de su casa en pleno invierno. Antes de salir se pone cerca de la estufa. ¿Para qué? Para que cuando salga uno se lleva el calor a la calle. Es verdad que cuando uno está en la tefilá, está con el calor de Hashem. Pero si uno estuvo bien metido en la tefilá, cuando uno sale de la tefilá se lleva un poco de ese calor a el día a día de su vida. Que tengamos una excelente semana. Shavua Tov.